Hola chicos, ¿cómo están? Tardecito, pero estamos aún produciendo para la clase de mañana tempranito. ¿Ya? La semana pasada, ¿se acuerdan que tuvimos una charla de la Universidad Católica? Por tanto, no avanzamos en el tema del Estado subsidiario propiamente tal como lo estábamos viendo. Pero hoy día nos corresponde hablar de otro tema que es el capítulo 2 de la Constitución, que es nuestro tema central, que dice relación con nacionalidad y ciudadanía. ¿Ya? Así que los invito a que compartamos este lindo PPT tan moderno que les he preparado para que entendamos qué determina la Constitución y algunas reformas que se han hecho a este capítulo y que muchas veces no se consideran, ¿ya? Y que son importantes sobre todo de acuerdo a la realidad migratoria que tenemos nosotros hoy día en nuestro país en torno a los criterios de la ciudadanía y también de la nacionalidad. El objetivo de aprendizaje es valorar el Estado de Derecho como marco legal que resguarda el ejercicio de los derechos humanos, regula el poder de los gobernantes y organiza la convivencia política y social, ¿ya? Estado de Derecho, concepto clave, ya aquel Estado donde las instituciones y la sociedad civil se rigen por las normas que manda, prohíbe y permite el órgano central, que es la Constitución, que es esto que nosotros estamos analizando en estas sesiones. ¿Ya? Partir por los conceptos claves. Ya primero, para todo aquel que quiera revisar esto directamente desde la Constitución, chiquillos, el capítulo 2, desde el artículo 10 en adelante. ¿Ya? Nacionalidad y ciudadanía me parece que hasta el artículo 18, porque en el artículo 19 comienza el capítulo 3, que son los derechos y deberes eh, civiles de las personas. ¿Ya? Eh, ¿Por qué nosotros hablábamos que el objetivo es entender el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos como elemento central? Porque cuando nosotros hablamos de nacionalidad, y voy a partir por abajo, la nacionalidad es un derecho humano. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. ¿Y por qué es tan importante? Porque el pertenecer a una nación, a tener una nacionalidad, implica un vínculo jurídico con el Estado, ¿ya? Lo cual nos asegura una serie de derechos y protecciones, así como también obligaciones que son propias de este Estado de Derecho. Por eso, por ejemplo, que si yo como chileno tengo un problema en el extranjero y requiero de que alguien me proteja y me cuide, la primera responsabilidad es el Estado chileno, el cual lo va a hacer a través de la embajada o los consulados, que son representaciones del Estado chileno en otros países. ¿Ya? Casos emblemáticos, ¿se acuerdan esos niños que tuvieron un problema legal en Malasia? ¿Ya? Ellos recibieron apoyo jurídico y también algunos elementos diplomáticos por parte del cónsul ¿ya? Chileno en esas tierras, como parte de la responsabilidad que tiene el Estado de proteger a sus connacionales, ¿ya? Porque es un vínculo jurídico, pero además es un derecho humano. Nadie puede no tener una nacionalidad, todos tenemos derecho a una nacionalidad, ¿ya? Y por otro lado, la ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en la cual convive. La ciudadanía es lo que nos une a nosotros como miembros de una nación en cuanto a la organización de nuestro Estado. ¿Ya? La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por la convivencia del individuo y el bienestar de esa la sociedad en la cual él participa. ¿Ya? Por tanto, clarificados estos conceptos, nos metemos de lleno a las estipulaciones de la Constitución. Vamos a partir primero con la nacionalidad. Ahí tenemos en la imagen tecnológica que yo les he puesto en este PPT, ¿ya? De teletrabajo y de educación a distancia, el carnet de identidad, ya que nos garantiza la nacionalidad, nos dice de qué nacionalidad somos y nos otorga un RUT, ya dentro de nuestro vínculo con el Estado. Y tenemos por otro lado el pasaporte, que es en el fondo la posibilidad de movernos entre naciones. Ya, las formas en que se adquiere la nacionalidad son 4. Ius solis, ius sanguis, nacionalidad por gracia, y la nacionalidad por carta o ley. Ya, procedo a explicar cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos del ius solis, la palabra ius significa derecho, ¿ya? Por tanto, cuando hablamos del ius solis se refiere al derecho de suelo, ¿ok? Y eso apunta a lo que dice el artículo 10, ¿ya? Que en su inciso 1, que dice que son chilenos los nacidos en territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno,
y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que sin embargo podrán optar a la nacionalidad chilena. O sea, son chilenos todos los que nacen en territorio chileno, con la excepción de los extranjeros transeúntes o al servicio de otro estado, los que sin embargo podrán optar a la nacionalidad chilena. Por tanto, yo puedo optar a la nacionalidad chilena por el simple hecho de nacer en territorio chileno. ¿Ok? Ahora, no es una obligación para los extranjeros, ya sea turistas, pasajeros, transeúntes, o los que estén al servicio de otro gobierno, cumpliendo funciones acá en Chile. Los que, sin embargo, apoyándose en ese ius solis, en ese derecho de suelo, podrán optar por la nacionalidad chilena. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay dos cosas claras. Yo puedo ser chileno por nacer en territorio chileno, pero si soy extranjero puedo optar. O sea, no todos los que nacen en territorio chileno son chilenos. Ahora, si yo soy de padre y madre chileno y nací en Chile, estoy frito. Por derecho, por ius solis o por ius sanguis, tengo que ser chileno. ¿Ya? Pero si yo voy con mi esposa o mi polola y ella está embarazada a Argentina, por ejemplo, y ella da luz en Argentina, yo puedo optar por derecho al suelo a que mi hijo sea argentino. ¿Ok? El segundo es el famoso ius sanguis, el derecho de sangre, que está en el inciso 2, y dice que son chilenos los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primero o segundo grado hayan adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en alguno de los artículos de este inciso 10, perdón, de este artículo 10, en el inciso 1, 2 y 3. O sea, yo puedo ser chileno, aunque haya nacido en el extranjero, o sea, que no cuente con el ius solis, si es que mi madre o mi padre o mis abuelos tienen la nacionalidad chilena. Yo podría solicitar la nacionalidad chilena por ius sanguis, por derecho de sangre. La nacionalidad por gracia son todos aquellos extranjeros que sin cumplir con los criterios de nacionalización que están existidos en la Constitución y que voy a explicar después, han hecho algo importante por el país y el Estado, a través de una votación que hace el Poder Legislativo, les otorga, junto con el Presidente de la República, le otorga la nacionalidad por gracia, por premio, ya por reconocimiento. ¿Ok? Y la última, que es la nacionalidad por carta o ley, se refiere a todas aquellas personas que, cumpliendo con los requisitos que establece la Constitución para los extranjeros, se nacionalizan formalmente sin tener ius solis, sin tener ius sanguis, ni haber recibido la nacionalidad por gracia. ¿Ya? Y los requisitos mínimos son ser mayores de 21 años, tener residencia definitiva en el país, por un periodo, vivir en el país por un periodo continuo de 5 años, o más. ¿Ok? Esos son los requisitos básicos. ¿Cómo se pierde la nacionalidad? ¿Ya? Primero, y aquí hay una modificación importante, chiquillos, aquí hay un elemento importante en función a algo que se modificó en el año 2005, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que se pierde la nacionalidad por renuncia voluntaria manifestada ante la autoridad chilena competente. Esta renuncia solo se producirá efecto si la persona previamente se ha analizado en un país extranjero. O sea, yo me nacionalizo en un país extranjero, voy voluntariamente al consulado y digo que quiero renunciar a la nacionalidad chilena. Ya. La Constitución de 1980 decía que era automático. O sea, yo me nacionalizo en un país y automáticamente perdía la nacionalidad chilena. Y en el 2005 eso se modificó. ¿Ya? Y en el fondo, la persona tiene que hacer un acto manifiesto ante una autoridad competente para renunciar a la nacionalidad chilena. Y esto se debe mayoritariamente, chiquillos, a la gran cantidad de países que tienen doble nacionalidad con Chile. ¿Ya? Por tanto, yo me puedo nacionalizar en otro país, pero si no presento una renuncia concreta ante el consulado de ese país de que ya no quiero ser más chileno, no necesariamente la pierdo. ¿Ya? Tengo que hacer el trámite para dejar de ser chileno, pero previo a eso me tendría que haber nacionalizado en otro país porque por derecho humano nadie puede no tener nacionalidad. Por tanto, yo pierdo la nacionalidad si es que me nacionalizo en otro país y voluntariamente y de forma concreta y tácita renuncio a mi nacionalidad en una autoridad competente de Chile, que para este caso en el extranjero son los consulados. ¿Ok? La segunda forma es como pierdo la nacionalidad por decreto supremo, en caso de prestaciones de servicio durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de los aliados, ¿ya? Porque eso es traición a la nación.
¿ok? Por tanto, se pierde también la nacionalidad. Y ustedes me van a preguntar, profe, ¿y qué pasa con esa persona que no tiene, que pierde la nacionalidad chilena? Bueno, adquiere al país que está defendiendo. Por ejemplo, cuando habla de los enemigos de Chile o de sus aliados, ejemplo, si Chile es aliado militar de Argentina y Argentina está en una guerra con Brasil, ¿ya? Y un chileno le presta ayuda a Brasil, inmediatamente pierde la nacionalidad, porque Chile en el fondo está aliado con Argentina y no con Brasil, ¿ya? La tercera forma en cómo se pierde la nacionalidad es por cancelación de la carta de nacionalización, ¿ya? O sea, si alguien en el fondo se nacionalizó por carta o ley, siguiendo los requisitos que exige nuestro país para los extranjeros que se quieran nacionalizar, pero esa carta se puede revocar y la revoca el Senado, ¿ok? Y ahí esa nacionalidad que adquirió ese extranjero la pierde y vuelve a la anterior. Y la última, por una ley que revoque la nacionalidad concedida por gracia. O sea, hubo un extranjero que hizo algo súper importante por Chile, el Estado le dio la nacionalidad por gracia y después este mismo extranjero hizo algo contrario a Chile y obviamente que el Estado chileno también se la puede quitar. ¿Qué pasa con la ciudadanía? Y ahí entramos ya a lo que es el artículo 12, perdón, 13. ¿Quiénes son ciudadanos? Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Ciudadanos, ser chileno, mayor de 18 años, no haber sido condenado a pena aflictiva. ¿Ya? Así se adquiere la categoría de ciudadanía. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o ley confieran. ¿Por qué? Porque te transformas en un mayor de edad, componente de una sociedad civil, por tanto, todo lo que tiene que ver con derechos, deberes, privilegios y todo lo demás pasan a hacerse efectivos. Mientras no cumples 18 años, eres un menor de edad, lo cual implica que necesitas un tutor, que para la gran mayoría de los casos son los padres, ¿ok? O los abuelos, quien tengan la tuición de ese menor. Pero cuando tú cumples 18 años, te sumas a la mayoría de edad y pasas a formar parte de la sociedad civil adquiriendo esta categoría de ciudadano. Ser chileno, mayor de 18 años y no haber sido condenado a una pena aflictiva de 3 años y un día de cárcel. A eso se refiere con pena aflictiva. Todo delito que tenga una pena de 3 años y más de cárcel, porque eso significa que hiciste un daño a la sociedad, por tanto, la sociedad te excluye del proceso de organización de esa sociedad. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a ver que la ciudadanía perdida por pena aflictiva se puede readquirir, se puede rehabilitar, ¿ya? Mandando una carta de solicitud y los antecedentes al Senado también. Los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 podrán ejercer el derecho a sufragio en los casos y forma en que permita la ley. ¿Qué dice el inciso 13? Lo anterior que decíamos, ¿ya? Ser mayor de 18 años, no estar condenado a pena aflictiva y viviendo por más de 5 años de forma permanente en Chile y teniendo lo que se llama residencia definitiva. Los nacionalizados, en conformidad al artículo 3, al inciso 3 del artículo 10, tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de 5 años de estar en la posesión de carta de nacionalidad. Les explico esto. Si hay un extranjero, un peruano, un argentino, un brasilero, un haitiano, que se nacionaliza chileno, solo después, ¿ya? Solo después de 5 años, él puede presentarse como candidato a diputado, senador o presidente de la República. ¿Ok? 5 años después de haberse nacionalizado, pero eso es para los extranjeros. ¿Cómo se pierde el derecho a sufragio? Cuando la persona pierde la capacidad de poder votar por interdicción en caso de demencia, ya que alguien sea declarado loco y médicamente comprobado, ¿ya? Segundo, por hallarse la persona acusada por un delito que merezca la pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista, ¿ya? Por tanto, una pena por conducta terrorista o una pena aflictiva inmediatamente te hacen perder la categoría de ciudadano sufragario. Y la tercera razón es por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 15 del artículo 19 de esta Constitución. Los que por esta causa se hallen privados del ejercicio del derecho de sufragio lo recuperarán al término de los 5 años, contados desde la declaración del tribunal. Cuando se habla de el inciso 15 del artículo 19, se los voy a leer al tiro para que no tengamos complicación, se refiere principalmente a aquellas personas sancionadas en virtud
de las interpelaciones principalmente, como lo hemos visto en los casos de los ministros, ¿ya? Que hayan participado en elementos de inconstitucionalidad, falta de la probidad, organizaciones políticas o cargo de elección popular sin desempeñar los cargos que se mencionan, ya, y que no hayan cumplido y que en el fondo hayan sido acusados, interpelados y juzgados por esas razones, que han inhabilitados por 5 años del sufragio y de la capacidad de ocupar cargos públicos. ¿Cuándo se pierde la calidad de ciudadano? No solamente el derecho a sufragio. ¿Ya? Los casos que vimos anteriormente eran solamente para no poder votar, pero no la categoría de ciudadano en sí. ¿Cuándo yo dejo de ser ciudadano chileno? Primero, cuando me nacionalizo en otro lado y renuncio a la nacionalidad chilena, ya como lo veíamos en el caso de la nacionalidad. Por una condena a pena aflictiva, ya se me congela la ciudadanía, eh, la puedo rehabilitar posteriormente, y por conductas que sean calificadas como terroristas o relativas al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido además una pena aflictiva. ¿Ya? Tráfico de drogas, conducta terrorista, cuyas condenas sean superiores a 3 años y un día de cárcel. Son las 3 condiciones de por qué se pierde esta calidad de la ciudadanía. ¿Ya? En esta síntesis, chiquillos, que hemos hecho, hemos analizado el capítulo número 2 de la Constitución y las dudas las resolveremos, obviamente, en el horario de chat de la semana siguiente. Les voy a dejar una pequeña actividad, principalmente, para que ustedes investiguen algún temita y me la completen en la misma aula virtual. Que estén muy bien, chicos. Cuídense, los quiero. Nos vemos.